El pecado es desobediencia. El pecado es una ofensa contra un Dios santo. La paga por el pecado es muerte. No solamente rompe la relación del hombre con Dios, sino afecta todo aquello que está cerca. Cuando hay pecado, se pierde la bendición y el poder de Dios. Inmediatamente se retira. No puede haber bendición. Dios no nos va a bendecir a costa de nuestra santidad. Y como dije, es una ofensa contra un Dios santo. Tan profundamente ofende a Dios que envió a su Hijo a morir para que nosotros, por medio de su muerte, pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y que la relación del hombre con Dios pudiera restablecerse. El pecado es un asunto muy serio. Algunos intentan cambiarle el nombre por otras palabras como falta, error, pero Dios lo llama pecado. Para Dios es una desobediencia a su voluntad. Y es un asunto tan serio que puede mover el juicio de Dios. En tal manera que Dios decida no solamente juzgar a una persona quitándole la vida, sino aún a toda su familia. Y más allá, todas sus propiedades. Nos sorprende, ¿verdad?, escuchar esto. Pero a los que conocemos la Biblia no nos debe sorprender tanto, porque esta vez el relato de una experiencia que aparece en la palabra de Dios, cuando Dios decide juzgar pecado en el campamento. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos, Señor, nos ponemos. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y pedimos el poder de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, danos un corazón humilde para obedecer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia de la cual les hablo aparece en el libro de Josué, en el capítulo 7. Y ahí cuenta la historia de un fracaso que tuvo la nación de Israel. El pueblo había estado como una comunidad victoriosa. Sin embargo, bueno, en Josué capítulo 6 aparece la toma de Jericó. Fue el relato, es el relato de una victoria. Dios entregó a esta ciudad en las manos de su pueblo. Sin embargo, un capítulo más, el capítulo 7, relata un fracaso. Es la historia de una derrota inexplicable. Y la causa por la cual el pueblo experimentó esta derrota se debió a que un miembro de la comunidad hebrea desobedeció. El pecado de un hombre paralizó la victoria de Israel, convirtiéndola en un fracaso. Hizo que la bendición de Dios se retirara. Hizo que el poder de Dios no se manifestara en victoria. Más bien se manifestó en juicio. Un hombre que comete un pecado y Dios juzga a toda una nación. Si usted analiza las palabras de este capítulo, una y otra vez vemos a Dios haciendo responsable o podríamos decir identificando a toda nación con este pecado. Por ejemplo, en el verso 7 dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Luego vuelve a decir algo similar una y otra vez. Por ejemplo, en el 11 dice: Israel ha pecado. El pecado no es una cosa aislada. El pecado trae consecuencias y parte de esas consecuencias son, como he dicho otras veces, similar a la onda expansiva de una inmensa explosión.
no solamente afecta el lugar donde se produce, la vida de la persona que lo comete, sino que alcanza todo lo que está a su alrededor. Y más aún, cuando se trata de que puede suceder que las personas más inmediatas, más cercanas a alguien, se hagan cómplices de su pecado. La realidad es que todo se afecta. El pecado no es una ofensa aislada, no es algo privado. Podemos cometerlo en privado, pero siempre va a afectar. Su hedor se va a experimentar. De todas maneras, aunque no afecte a nadie de manera inmediata, para que sea pecado, solo tiene que considerarse como una ofensa contra Dios. Esta comunidad, la comunidad de Israel, necesitaba estímulo, y el Señor le había concedido la victoria de Jericó, le entregó la ciudad de Jericó. En la victoria de esta significaba que la conquista total de Canaán solo era cuestión de tiempo. Pero había algunas batallas antes y no serían fáciles, especialmente si ellos no vivían en santidad, si había pecado en el campamento. Y dice la palabra en el capítulo 6 de Josué, verso 27, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Luego leemos en el capítulo 7, verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Jehová, la reacción de Dios ante el pecado. Para aquellos que piensan que Dios se mantiene impasible ante la desobediencia humana y tolera todo tipo de maldad sin hacer absolutamente nada, es un error. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios reacciona ante el pecado. Cuando la Biblia dice que se encendió la ira de Dios, cuando la Biblia habla de ira de Dios, no es lo que usted y yo entendemos por la ira en nuestros conceptos humanos, en los cuales muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y podemos hacer y decir cosas que después vamos a lamentar. Con Dios no sucede así. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, está hablando de la reacción de Dios ante el pecado. Dios responde. Fíjense cómo comienza el capítulo 7. Había una gran victoria, hubo una gran victoria en Jericó. Pero llegamos al capítulo 7 y está con la palabrita pero. Una palabra que aparece relatando cómo todo se estropeó, ¿verdad? Una palabra que transforma en desaliento el espíritu de júbilo. Una palabra que describe cómo una victoria trajo una derrota inmediata. Dice la palabra en el verso 2 y verso 3. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, no suban como 2000 o 3000 hombres, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Estaban dando un informe en el cual decía que la victoria está garantizada, ¿verdad? O el informe era preciso o reflejaba un absoluto exceso de confianza en sí mismo. Creo que el informe era aceptado. Incluso el nombre de esta ciudad se llamaba Ai, que significa ruina. O sea, el nombre mismo era como una predicción de lo que podía ocurrir. Josué
para mantener descansado a su ejército y para proteger el campamento, envió solo lo que le pareció necesario, unos 3.000 hombres que llegaran y saquearan la ciudad. Lamentablemente, les esperaba una gran sorpresa. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Eso no estaba dentro de sus planes. 36 hombres murieron en la batalla, y lo que es peor aún, los mataron por la espalda mientras iban huyendo. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el pero? ¿O cuál era la razón que explicaba el pero? Dios había entregado a Jericó para demostrar su poder y para asegurarle a Israel su presencia. Pero aquí encontramos ahora un pueblito insignificante con una protección mínima, y los soldados de Israel salen huyendo. No hay lógica. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, que la presencia de Dios había cesado de bendecir a Israel. Su poder se había retirado de esta nación. ¿Y cuál era la razón? Lo vamos a ver. El pecado, la desobediencia de un hombre, alguien que decidió hacer lo que quiso y no lo que Dios le mandó a hacer. Dios decidió no pasar por alto la desobediencia de este hombre. Verso del 6 en adelante. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postra en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Ahora, observen esto. La preocupación de Josué aquí no era tanto la derrota de Israel, sino la gloria de Dios. Observen cómo él le preocupaba: ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esto me recuerda a su maestro Moisés, el hombre que lo enseñó que lo más importante de un siervo de Dios no es su reputación, sino la reputación de Dios. No es su gloria, sino la gloria de Dios. Y este hombre está preocupado exactamente por eso. Y fue una reacción de dolor. Fíjense, rompió sus vestidos. Esta es una expresión muy común de dolor. Y en este caso de dolor por la derrota, de dolor por los hombres caídos, por el futuro de la nación y sobre todo por la reputación del Señor. El hombre que estaba a la cabeza no se deja llevar por la situación, no se deja. Puede ser que la confusión viniera, no lo esperaba, pero ¿qué hace él? Va a quien debía ir, al Señor. Clama a Dios en oración pidiéndole la razón por la que el pueblo había experimentado esa derrota. Derrama su corazón al Señor. Y su primera pregunta es a Dios: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar al pueblo de Jordán, al pueblo del Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Señor, tengo esta pregunta. Sé que solo tú puedes responderla, porque como líder, mi éxito
es el resultado de haberte conocido. Estoy limitado, Señor, no sé lo que ha ocurrido, tú sí lo sabes. Tu mirada poderosa puede mirar donde yo no puedo ver. Señor, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la razón? Ahí acude al Señor. Y aquí hay una lección para todos aquellos que tenemos la bendición y el privilegio de servir a Dios. Es Él el único que puede responder a nuestras preguntas. Y cuando comenzamos a experimentar el retiro de la bendición de Dios, la ausencia de su poder en lo que hacemos, qué bueno es que con un corazón humilde vayamos a Dios y le hagamos la pregunta: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué ocurre? Este hombre lo suspendió todo, elevó su mirada al cielo y le pidió a Dios que revelara la razón de lo que ocurría. Verso del 10 en adelante, Dios le responde. Le dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, ya están hurtados, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Verso 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros. Un anuncio de derrota, un anuncio de que retiraría su bendición si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Quiero que observen algo. El pueblo no era responsable directo del pecado que había ocurrido, pero Dios lo estaba mirando como una comunidad y estaba transmitiéndoles a ellos el gran mensaje de que el pecado no solamente afecta a una vida, sino todo aquello con lo que se relaciona. Ellos no eran responsables del pecado directo, pero Dios ya lo estaba haciendo responsable si ellos no hacían algo con aquel que había pecado. Si no buscaban, ni encontraban, ni juzgaban la maldad dentro del campamento. De eso sí Dios los hacía responsables. Ahora la derrota en Ai tuvo una explicación. El pueblo llamado ruina hizo huir a Israel porque había pecado en el campamento. Alguien se había tomado algunas cosas que eran anatema. En la antigüedad los soldados eran remunerados con el producto del saqueo que hacían después de la victoria. Eso era lo que se consideraba la paga del guerrero, pero no en este caso. Dios había dado instrucciones muy específicas. Dios no habla en vano. Cuando Él dice algo es por algo. En el verso 17 de Josué capítulo 6 hasta el 19, quiero leer la orden original de Dios. Digo: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Anatema no era un concepto complicado. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: no pueden tocar nada, absolutamente nada, no pueden quedarse con nada después de la victoria. Dios les entregó Jericó, los bendijo,
Y cuando ganaron la victoria, ellos lo que hicieron fue desobedecer. En este caso, como vamos a ver, un hombre. Todo tenía que dedicarse a él. Así de sencillo. Lamentablemente para Israel, alguien después de la batalla de Jericó había desobedecido. Josué era inocente y la gran mayoría de la nación. Sin embargo, toda la nación sufrió por ello. Esa es la consecuencia del pecado en el campamento. Eso debió haber sido una victoria fácil, pero la presencia del pecado interrumpió el deseo de Dios de bendecir a la nación con otra victoria. Dios nunca nos va a bendecir a costa de nuestra santidad. Él no espera perfección, pero Dios espera de nosotros un corazón obediente. No hay otra opción. Pronto se descubre el delito y comienza la búsqueda del culpable. Versos 16 y 17. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la tribu de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la tribu de los de Sera por los varones, fue tomada Zabdi. Imagínense, comienza todo un proceso de búsqueda. Imagínense cómo estaría el corazón del ladrón. La presión sanguínea. Cuando comienza el proceso de tribu por tribu, familia por familia, casa por casa, un operativo de búsqueda cada vez más estrecho, cercando el círculo a este hombre. ¿Qué podría él estar pensando? Bueno, yo creo que si no se había preocupado por la desobediencia, al tomar del anatema, al menos se había enterado de la derrota y seguramente presenció los funerales de los 36 hombres. Él sabía además cuál era el castigo. Verso 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Bueno, cuando uno mira esta historia, se pregunta, bueno, ¿por qué simplemente Dios? ¿Por qué Dios no llamó a Josué y simplemente le dijo el nombre del desobediente? Pudo haberlo llamado y haberle dicho, Josué, el problema es el pecado de un hombre llamado Acán, que hizo lo que advertí que no hiciera. ¿Acaso Dios no estaba al tanto de lo ocurrido? No. Dios todo lo sabe. Y veo en esto una expresión de gracia, dándole al hombre la oportunidad de arrepentirse, de confesar su pecado, arrepentirse y evitar mayor sufrimiento a la comunidad. Pero el culpable no dice nada, su pecado seguía ahí enterrado. Esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. Ya he hablado sobre esto, el caso, por ejemplo, de Caín y Abel, cuando Caín asesina a su hermano Abel, y Dios lo confronta y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba su hermano, sabía que había sido asesinado y quién era el asesino. Dios también sabía lo que había pasado con el pueblo, sabía quién era Acán y lo que había hecho. Sin embargo, él no supo aprovechar la oportunidad que se le estaba presentando. De haber sido yo, en ese momento habría caído de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Pero la búsqueda continúa en círculos concéntricos que se hacen cada vez más pequeños. Después que Josué, por instrucciones de Dios, echaba suerte para ir afinando la investigación. En el Antiguo Testamento este proceso de echar suerte era el medio para conocer la voluntad de Dios. Con cada círculo la cuerda apretaba más el cuello del ladrón. Por fin la búsqueda deja a un solo hombre desnudo en su pecado frente al campamento. Verso 18.
hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Verso 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Es confrontado. ¿Y cómo reacciona? Bueno, la Biblia lo dice. Y Acán respondió diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora quiero que observen algo. No dudo de que pudiera estar arrepentido. Bueno, que estuviera arrepentido. Pero fue un arrepentimiento provocado por las circunstancias. No fue espontáneo. No tomó la iniciativa a tiempo. Fue confrontado con la verdad. Y ante las evidencias no podía hacer otra cosa que aceptar lo que había ocurrido. No había manera en que este hombre escapara del juicio de Dios. Quiero que observen algo. Dios muchas veces en el Antiguo Testamento usaba experiencias materiales y físicas para transmitirles verdades espirituales a su recién fundada nación. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces mandamientos acerca, por ejemplo, de las enfermedades, de los animales para el sacrificio, que tenían que tener ciertas características. Por ejemplo, los animales debían ser sin defecto, como indicando la perfección que debían tener y ilustrando lo que vendría después en el Señor Jesucristo, que es sin pecado, muriendo por la humanidad. Las enfermedades, no debían las personas con ciertos defectos ofrecer sacrificios o hacer ciertos servicios. Las enfermedades como la lepra, tenía que seguirse todo un proceso, de tal manera que cuando uno lee estos pasajes del Antiguo Testamento se ponen un poco tediosos y uno pregunta: bueno, ¿por qué están registrados en la Biblia? Un propósito tiene Dios, y siempre hay verdades que podemos sacar de ellos, y en realidad Dios estaba transmitiendo a su pueblo un mensaje espiritual. Y acá sucede lo mismo. Iba a dar una lección drástica acerca de las consecuencias del pecado. Y vamos a ver que Dios no solamente juzga a Acán, sino a su propia familia. Al parecer, su familia de cierta manera se hizo cómplice de su pecado. Muchos estudiosos de la Biblia lo ven de esta manera y consideran que de alguna manera ellos sabían lo que él había hecho. Ahora surge la pregunta: ¿y qué de los animales y sus propiedades? Ahí está lo que les estoy diciendo. La realidad de que el pecado afecta todo. Y suponiendo que la familia no supiera nada. Claro, muchas veces nosotros intentamos defender a Dios, pero Dios no necesita nuestra defensa. Y el hecho de que no entendamos una cosa no significa que estamos capacitados para juzgar a Dios, porque el dador de la vida es Él, y solo Él tiene el derecho de quitarla, y cuando Él determine quitarla. De hecho, hoy vivimos disfrutando vida, a pesar de que muchas veces hacemos cosas iguales, o podríamos hacer cosas iguales o peores que la de Acán. Sin embargo, por la gracia de Dios seguimos vivos, porque la paga por el pecado es muerte. David hizo una tremenda barbaridad. Dios le manifestó gracia, lo dejó vivir, y aún así Dios manifestó misericordia. Él se arrepintió. Digo todo esto como un precedente, explicando lo que va antecediendo a lo que viene ahora, ¿verdad? Quiero que leamos lo que dice en el verso 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera,
el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Ahora, ahí todos tuvieron que intervenir. Todos. Porque cada piedra que iban a lanzar iba a ser para ellos una advertencia y un recordatorio de que Dios es santo y que la desobediencia provoca la ira de Dios, y que como mismo podía estar acá en ese lugar, mañana podría tocarle a cualquiera de ellos. Acán fue llevado a un lugar llamado Acor, que significa lugar de destrucción. Allí Dios aplica la justicia. Después de ejecutarle y a las personas que lo ayudaban a ocultar su pecado, quemaron todo lo que tenía de acuerdo con la orden divina, y sus tumbas fueron marcadas con piedra como un monumento de recordatorio para que nadie olvidara lo sucedido. Terrible, ¿verdad? Sí. Ese rigor ofende nuestra sensibilidad moderna, sobre todo en estos tiempos matizados, si cabe la palabra, caracterizados, suavizados por la tolerancia. Qué diferente de lo que se considera políticamente apropiado en el mundo de hoy. ¿Qué habría pasado si Acán estuviera en estos tiempos? Bueno, tendría que haber sido sometido a un proceso judicial, porque el hombre tiene derecho, ¿verdad? Los abogados lo habrían defendido, y entonces podrían haber empleado un argumento como el que a veces se usa. Bueno, puede ser que el hombre esté trastornado, le falte un tornillo, o encontremos, o se encuentre, o se intente encontrar algún tecnicismo enredado. Por ejemplo, Josué no le leyó sus derechos, o pudieran haberle aconsejado que se declarara culpable de un hurto menor y pedir luego para él una pena menor, en vez de involucrar a todo el campamento en un largo y costoso juicio. También la opinión pública habría ayudado a Acán. Pero si el hombre lo reconoció, se disculpó y lo devolvió, ¿qué va a lograr una ejecución? Eso sería inhumano. Además, eso no va a devolver a su familia los 36 soldados que murieron. Vivimos en tiempos de gracia, pero algunos quieren convertir la gracia en una licencia para lo malo. Otros quieren redefinir el concepto de pecado, incluyendo, o podríamos decir, excluyendo cualquier acción que no dañe a otra persona. Para ellos, pecado no es algo que desafía y ofende a Dios, es algo que daña a otros. Quiere decir que si no daña a otras personas, no importa, eso no está malo o no está mal. Sin embargo, yo no encuentro en la Biblia, y si usted no encuentra me avisa, nada que diga que una acción tiene que dañar a alguien más para que Dios la considere pecado. Es una ofensa contra él. Por eso no puedo encontrar ningún indicio en la Biblia ni en mi experiencia de que el pecado siempre es algo aislado. Nunca. Puede ser privado, porque todos los pecados no son iguales. Algunos son visibles, escandalosos, bochornosos para toda una familia, un pueblo, una sociedad. Bueno, alguna parte de la sociedad, ¿no? Puede ser privado, pero aislado nunca. El pecado siempre afecta a otros. Una persona que viva con un pecado no confesado, con un pecado persistente y no resuelto, puede tener un impacto negativo sobre todo lo que toque, ya sean personas o cosas. Independientemente de la gran realidad que ninguno de nosotros sabe cuándo nos vamos. Yo sé por la Biblia y creo en la seguridad eterna.
Creo en el carácter fiel de Dios, que cuando Él dice, yo te acepté como hijo mío, comencé en ti una obra de salvación y la voy a terminar. Sin embargo, aunque sabemos eso, cuando hay pecados conscientes que no hemos resuelto, sentimos temor, ¿verdad? Y qué bueno es disipar esos temores. Yo no puedo recordar todos los pecados que haya cometido, pero de aquellos que quizás que he cometido y que estoy consciente, lo mejor que puedo hacer es hablarle a Dios de ellos y reconocerlos, porque es importante que mantenga mi relación con Dios. El pecado afecta. Quiero terminar recordando 3 principios de esta historia. Cuando hay pecado en el campamento, apesta. Y todo el mundo puede sentir ese hedor característico. Es como cuando usted ve que en vez de ir adelante vas atrás, en que la bendición de Dios no está, mucho menos el poder. Es un hedor inconfundible, un hedor de sospecha. Cuanto más cerca caminamos con Dios, más rápidamente lo captamos. O sea, cuando uno tiene una relación con Dios, se hace sensible a la presencia del pecado. De la misma manera que cuando quebramos o se rompe nuestra relación con Dios, la insensibilidad embarga nuestro corazón, nos llena al punto que nos adaptamos a ver lo malo. Así ocurre lo contrario cuando nos mantenemos en comunión con Dios. Si usted, hermano, se llama Nicolás, Pedro o cualquier otro nombre, pero la verdad es que el nombre que se le debía poner ahora es Acán. Si usted es el Acán de su familia, de su iglesia, si está alimentando un pecado secreto, no piense que otros no perciben el hedor. A veces sucede que uno no es capaz de identificar la fuente, no por ahora, pero el penetrante olor del pecado permanece en el aire. Y lo más probable es que las personas que les rodean no experimenten victorias. Por eso lo mejor que uno puede hacer es arrepentirse. Segundo, la intranquilidad es el acompañante del pecado encubierto. Cuando hay pecado escondido, la persona puede aparentar todo lo que quiera, pero va a perder esa paz interna. Esa paz va a ser desplazada por la culpa. Tercero, cuando se detecta el pecado, Dios honra la acción inmediata, firme y rigurosa. La historia de Acán fue así, pero él rechazó todas las oportunidades que tuvo de arrepentirse. Acuérdense, ahí estaba la mano de Dios rodeándolo, estrechándolo gradualmente. Cuando Acán forzó a esa mano y a Israel a que se encargaran de su pecado de la manera más severa desde el punto de vista humano, allí estuvo el juicio, porque este hombre se negó a resolver la situación hasta que fue demasiado tarde. Qué bueno saber que Jesús vino a nosotros como la esperanza para pecadores que no teníamos ninguna. Vivíamos sin esperanza, sin poder decir que no al pecado. Ahora, aunque seguimos siendo pecadores, no estamos obligados a pecar. Tenemos una opción diferente, distinta, otra opción, y es decir que no al pecado. Porque Dios nos da de su poder para vivir una vida de victoria. Ojalá que esta historia antigua, cada vez que la leamos, nos llame la atención a la importancia de vivir en santidad. Que el Señor nos bendiga. Amén.